versículos 9 al 14. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Clamamos y rogamos en esta hora a la bendita asistencia de tu Santo Espíritu, para que sea quien aplique tu palabra a nuestros corazones. Señor, ha quedado atrás un año en el cual tal vez, y es muy probable, hayamos quedado al debe respecto aún de nuestras mejores expectativas. Queremos, Señor, este año honrarte, y qué mejor que atender a tu palabra para dejar lo que nos sirve y para fiarnos solamente de ti. Por ello rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu y que tu palabra, Señor, en esta tarde obre en cada corazón para la gloria de tu nombre. Y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Todos estamos inclinados por naturaleza a creernos buenos. En nuestro interior nos halagamos con la idea de que en realidad no somos malos o no somos tan malos. Y puesto que Dios nos bendice, razonamos, Él indudablemente nos bendice porque Él ve nuestra bondad. Él ve que somos buenos y por lo tanto no puede menos que bendecirnos. Y para asegurarnos de que nuestros semejantes también aprecien lo bueno que somos, ¿por qué no desplegar nuestra bondad ante todos? Que todos vean cuán buenos somos. Y así nos hacemos ecos de las palabras dichas hace 3000 años por Salomón, allí en Proverbios 26, donde dice: muchos hombres proclaman su propia bondad. También Salomón escribe, Eclesiastés 7:20, donde nos dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero este texto, este de Eclesiastés 7:20 y otro semejante, lo pasamos por alto. Leemos Santiago 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y realmente estamos de acuerdo con eso, es verdad, sí, todos ofendemos muchas veces. Y por lo mismo, como es algo tan generalizado, tan normal, decimos: bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Todos ofendemos muchas veces, ¿cuál es el problema? Y además lo justificamos porque decimos: bueno, errar es humano. O sea, ¿qué quieres? Yo no soy un ángel. Soy un hombre y errar es humano. Además, todos conocemos a alguien que ciertamente es mucho más malo que nosotros, ¿cierto? Cuando decimos: a ver, tú puedes mencionar a un par de personas que sean más malas que tú, normalmente no nos alcanzan los dedos para mencionar todos los que son más malos que nosotros.
Y probablemente tenemos razón. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica, hay quienes son más malos que nosotros. Y por eso mismo, al nosotros compararnos con otros, inevitablemente somos los que salimos mejor parados en esta comparación, ¿verdad? Porque cuando nos comparamos, ¿qué es lo que buscamos? Salir bien nosotros. Entonces, como nosotros salimos bien de esta comparación, ¿qué nosotros mismos hacemos? De acuerdo a nuestros criterios y a nuestros parámetros, entonces como salimos bien parados, nos felicitamos. Nos felicitamos y nos decimos, qué bueno que somos. Qué bueno que somos. Este es el tipo de personas que enfrenta a Jesús. Así eran los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran los descendientes espirituales de los hasideanos. Viene de Hasid, de los siglos III y II antes de Cristo. Ahí nace esta secta dentro del judaísmo, los fariseos. Favorecían el ayuno, entre otras prácticas ascéticas. Eran devotos de la ley judía y ellos se oponían tenazmente a toda idolatría. Sabían que por causa de la idolatría Israel había caído en el cautiverio. Eran temidos y admirados por el pueblo. Ellos eran los señores de la sinagoga. Sus enseñanzas y tradiciones, su constante obsesión por los signos exteriores de piedad, su observación meticulosa de la ley y sus constantes abluciones y lavamientos para evitar toda posible contaminación les hacía dignos de admiración. Si había alguien a quien la sociedad en ese tiempo admiraba, estos eran los fariseos. Las madres, sin duda alguna, cuando concebían a un hijo, lo daban a luz, sin duda alguna, lo que ellos querían y anhelaban en su corazón. Así como hoy día dicen las madres, ojalá que mi hijo sea ingeniero. ¿Verdad? Quieren que su hijo llegue lo más alto posible. Bueno, en ese tiempo dirían que mi hijo sea un fariseo. Ahora bien, ellos, los fariseos, en el día de reposo, la influencia que tenían sobre el pueblo era notable. Sus ideas, preceptos y interpretaciones de la ley debían seguirse a pies juntillas, ya que quien desobedecía o cuestionaba podía ser expulsado de la sinagoga y se convertía en un paria, en un despreciado. Recuerden el pasaje de este ciego de nacimiento que es sanado por el Señor y el cual los padres, cuando vienen los fariseos a preguntarle, bueno, ¿qué pasa con él? Y los padres, como tenían temor de ellos, no querían ser expulsados, entonces le decían, miren, pregúntenle a él ya es grandecito, él es mayor, pregúntenle a él, no pregúntenle a nosotros. Y finalmente, como él confiesa quién era el que lo había sanado. Y además, ellos entendieron de que este ciego, iletrado e ignorante, le estaba enseñando a ellos teología. Entonces dice, tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Y el texto dice ahí en Lucas, y le expulsaron de la sinagoga. Le expulsaron. Oponerse a los fariseos era ser condenado al ostracismo social. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Cuánto andar? ¿Qué cosas estaba permitido hacer? ¿A quiénes saludar? ¿Cómo diezmar? En fin, todo estaba regulado por sus particulares concepciones de la piedad. De hecho, Hasid significa piedad y fariseo viene de una palabra hebrea que significa separado. Separado. Piadoso y separado eran dos ideas que venían a la mente de un judío cuando escuchaba o veía a un fariseo. Piadoso y separado. Sus largas oraciones. ¿Recuerdan que es la queja que el Señor hace? Que ustedes hacen largas oraciones para ser vistos de los hombres. Hacían tremendas oraciones. Y otra de las cosas, sus abultadas filacterías. La filactería era
una obediencia literal a un mandato del Señor, de que ellos debían guardar la palabra, que debía estar en su frente. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se ataban una correa de cuero a su frente y ahí en el centro ponían una cajita de cuero también, y dentro de esa cajita habían unos versículos bíblicos. Esas eran las filacterías. También se lo enrollaban a su mano derecha. Entonces, eso lo hacían todos los judíos, no lo hacían solamente los fariseos. Pero los fariseos hacían las filacterías más grandes, cajas más grandes, todo más vistoso. Alargaban el fleco de sus vestiduras. Dios había ordenado que ellos debían hacerse flecos en las vestiduras. Ellos se lo hacían más largos todavía. Querían, por sobre todas las cosas, hacerse notar. Y así todo, Jesús no se deslumbra con este hombre piadoso y separado. Él no se deslumbra. La sociedad circundante sí, los admiraba, pero Jesús no se deslumbra con él. Él ni lo alaba, ni lo aprueba. ¿Por qué? Vamos a ver nuestro texto entonces. Yo le invito a que con sus Biblias me puedan seguir. Lucas capítulo 18, versículo 10. Tal vez si está muy cansado, sería preferible que esté de pie escuchando y no sentado, porque es muy importante lo que vamos a decir. El versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Nosotros usamos la palabra orar para referirnos a la devoción privada. No es así en el Medio Oriente. Allí se usaba y se usa aún hoy día orar con el significado no solo de devoción privada, sino también de la adoración pública. Cuando se encuentran 2 creyentes y uno le pregunta al otro, ¿dónde vas? Y el otro, en vez de decirle, voy a la iglesia, como diríamos nosotros, lo que él responde es, voy a orar. Y el otro sabe inmediatamente que va a un lugar de culto donde no solamente va a orar, sino que va a escuchar la palabra del Señor, va a tener parte en la adoración pública. Todo eso conlleva el término orar. Entonces, cuando leemos aquí orar, no es que solamente iba a una reunión de oración. ¿Sí? Voy a orar. En el templo había un servicio diario de adoración al amanecer, y otro a la hora novena a las 3 de la tarde. Lo encontramos, Hechos 3:1, cuando Pedro y Juan, ¿cierto?, concurren a la hora novena, la hora de la oración, dice, cuando sanan al paralítico. Ellos continuaban con esta práctica. Cada servicio empezaba fuera del santuario, en el gran altar, donde se sacrificaba un cordero por los pecados de Israel. La sangre de este cordero se esparcía sobre el altar. En medio de las oraciones del sacerdote se oían las trompetas de plata y los címbalos, y luego se leía un salmo. Luego el sacerdote entraba en otra parte del santuario, en otra parte donde ofrecía él incienso. ¿Sí? Era en ese momento, cuando el sacerdote desaparecía en el interior del edificio, que los asistentes que estaban afuera podían ofrecer sus oraciones privadas a Dios. Esto es en el templo. ¿Sí? En Lucas 1, del 8 al 10, tenemos un ejemplo de este momento. Cuando Zacarías le toca en suerte a él ofrecer sacrificio. Entonces, cuando él entra a ese lugar, presenta las oraciones del pueblo luego del sacrificio y el incienso se eleva. Y esto significa las oraciones de los santos que alcanzan los cielos. Prefiguración de esto tenemos también en el libro de Apocalipsis. El fariseo fue a adorar. Apartó ese tiempo de sus ocupaciones diarias, tal vez al amanecer, no lo sabemos. Participó en la liturgia de acuerdo a lo que les correspondía hacer
y ofreció sus oraciones. Él podría haberlo hecho en su casa. Estaba permitido. Todo judío piadoso a esa hora, si no se encontraba en el templo, podía ofrecer sus oraciones donde estuviera, pero a esa hora, y así, sin estar presente, él igual participaba de este acto de adoración. Podía ser que estuviera enfermo, o podía ser tal vez que estuviera muy cansado, pero él a esa hora podía participar del acto de adoración que se hacía en el templo. Pero este fariseo prefirió desplazarse al templo, el cual estaba en altura en relación a la ciudad, y llegando a las inmediaciones del mismo debía subir por escalones o gradas. Los salmos 120 al 134 fueron compuestos con este fin. Ahí va a leer usted un título, Cánticos Graduales. Eran los salmos que se cantaban mientras se ascendía hacia el templo. Estos escalones no eran 2 ni 3, eran muchos. Estaba en altura. Por lo tanto, esto requería un esfuerzo físico adicional. Sin duda alguna, Dios se agradaría de este fariseo. Mas, triste es decirlo, Dios no tuvo agrado alguno en él ni en su actividad religiosa. Este hombre piadoso, separado, religioso y esforzado, dice Jesús que va al infierno. ¿Cómo oraba él? Puede ser que ahí a lo mejor está el problema. Veamos en el versículo 11, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. No debemos pensar que su postura externa no era la indicada. Hay quienes hacen mucho énfasis en la postura externa, pero no encontramos eso en las Escrituras. Él ora en voz alta, algo que era habitual en las costumbres judías. La Nueva Traducción Viviente traduce aquí: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. El fariseo es cuidadoso. Él sabe que todo tipo de gente va a adorar. Y él no quiere tener nada que ver con gente impura, pese a que para estar en la presencia allí, en el templo, debían antes lavarse y debían de alguna manera, ¿cierto?, ser puros ritualmente. Pero el fariseo también sabía, como nosotros sabemos, de que no todos quienes están en un lugar público de adoración a Dios tienen un corazón para Dios. Eso lo sabía el fariseo. Por lo tanto, él, para guardarse de esto, él se ponía en un extremo. No vaya a ser que se vaya a juntar con alguien que está impuro y él se contamine con esto. Él no quería eso. Él no quiere contaminarse, por lo que se aparta prudentemente del resto. Él en el templo tiene un lugar especial. Él se consideraba justo, así que ni siquiera en el templo se permitía asociación con quienes no eran como él. Este hombre piadoso, separado, religioso, esforzado y justo, va por mal camino. Él va al infierno. ¿Por qué? ¿Será tal vez por el contenido de su oración? Veamos. Él ora en el versículo 11. Dios, te doy gracias. No solo reconoce la presencia de Dios, sino que además le agradece. ¿Cuánto cuesta encontrar corazones agradecidos? Aquí tenemos uno. Él rebosaba gratitud. No ignoraba a Dios. No era un necio pagano ni un ateo presumido. Él creía en Dios y le estaba agradecido. Sin embargo, Jesús dice que este hombre piadoso, separado, religioso, esforzado, justo y agradecido va al infierno. ¿Por qué nos preguntamos? Tal vez sus obras no son buenas. Veamos sus obras con respecto al prójimo y luego con respecto a Dios. Con respecto al prójimo, él las ve como lo que son. Lo dice en su oración. Y él no es así. Él es diferente.
Los demás son ladrones, injustos, adúlteros. El fariseo sabía el 8º mandamiento: no hurtarás. Por lo que él condenaba el apropiarse de lo que no le correspondía. Ninguna necesidad justificaba transgredir este claro mandamiento de Dios. Para él era la ley del Señor y él la guardaba con rigurosidad. También sabía que Dios aborrecía la injusticia y él pertenecía al selecto grupo que guardaba la ley del Señor. Él era irreprensible. Tal vez pensemos que estaba mintiendo, pero Jesús no lo dice. Como prueba de su justicia, él también guardaba el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Él no era un adúltero, tenía una esposa y no se permitía deslices que fueran infracciones a la ley de Dios. Implícitamente también está la idea de cumplir el 10º mandamiento: no había codicia en él. Seguramente, viendo su moralidad estricta, Dios estaría complacido. Pero este hombre piadoso, separado, religioso, esforzado, justo, agradecido, honesto y de estricta moral, va camino al infierno. ¿Cómo puede ser? Un momento podríamos decir: todo está bien con él, pero tal vez en su relación con Dios, el fariseo hace cosas abominables a Dios. Veamos qué es lo que él hace. El versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana. El ayuno es una disciplina espiritual que se usaba en tiempos de calamidad personal, familiar o nacional. Era la expresión externa de un arrepentimiento profundo, arrepentimiento que obraba en el corazón del ayunante. No era para conseguir cosas de Dios, cuidado con ese concepto. Ayunemos para que Dios nos responda, para que Dios lo haga. Cuidado, el ayuno no es para eso. Es la manifestación externa de algo interno, del arrepentimiento del corazón. Ese es el ayuno. Esto no era para conseguir cosas de Dios, mucho menos para obligar a Dios a actuar. Era una devoción personal que solo era obligatoria en el día de la expiación. Hasta el día de hoy en Israel se observa el Yom Kippur y todas las comunidades judías alrededor del mundo, los judíos piadosos, observan el Yom Kippur y ese día ellos ayunan. Ese día la ley escrita, la ley del Señor, requería el ayuno. Un día al año. Sin embargo, los fariseos escogieron ayunar 2 días antes y 2 días después de cada una de las 3 fiestas solemnes. O sea, en vez de ayunar una vez al año, ellos ayunaban 15 veces al año. Estos eran los fariseos. Pero este fariseo de la parábola del Señor, mostrando su abnegación y su devoción al Señor, él ayuna 104 días al año. ¿Qué diferencia? Dios dijo una vez al año. Los fariseos decían 15 veces al año. Pero él, no, él 104 veces al año. Así que aquí tenemos a un hombre piadoso, separado, religioso, esforzado, justo, agradecido, honesto, de moral intachable, devoto y abnegado, que no obstante su proceder se desliza al infierno. Pero hay más. Él dice: doy diezmos de todo lo que gano, en el versículo 12. Si la práctica del ayuno del fariseo nos asombra, su actitud frente al dinero nos avergüenza. Hoy se pretende justificar la avaricia con la prudencia y la liberalidad expresa de la ambición. Cuesta encontrar generosidad entre semejantes, ¿cuánto más en el culto divino? Si nos negamos a hacer el bien al prójimo que vemos,
por el costo que no queremos pagar, ¿cuánto más negarnos al Dios que no vemos? Pensamos que pasamos colado con eso. Lo cierto es que la mezquindad, tan abundante y generosa, aunque suene un contrasentido, pero la mezquindad es abundante y generosa en el corazón humano, le era desconocida a este fariseo. Cuando ellos compraban semilla para sembrar, contaban los granos y apartaban meticulosamente el diezmo de ellas. Imagínense, van a comprar semillas para sembrar. Sin embargo, de ahí contaban las semillas y apartaban rigurosamente el diezmo para el Señor. Rigurosos, meticulosos. Aún la menta, la ruda y toda hortaliza era contada y se separaba lo que a Dios le pertenecía. Esto nos dice el Señor en Lucas 11:42. En el Antiguo Testamento se recordaba a los fieles que ofrezcan diezmo de su grano, su aceite y su vino. Pero este fariseo, descollando en generosidad, dice: doy diezmos de todo lo que gano. Jesús no lo desmiente. El fariseo no exageraba. Más bien estaba consciente que Dios lo había bendecido en cada área de su economía. Por lo tanto, lo reconocía con agrado y alegría, dando el diezmo de todo lo que él ganaba. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo? Sin embargo, ¿y cuánto me cuesta admitirlo? Este hombre piadoso, separado, religioso, esforzado, justo, agradecido, honesto, de moral estricta, devoto, abnegado y generoso, se desliza, él camina, corre camino a la perdición eterna, él va rumbo al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, este hombre bueno va al infierno? Deliberadamente hemos pasado por alto el versículo 9. Leamos. El versículo 9 de Lucas 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este buen hombre no confiaba en Dios, él confiaba en sí mismo, en lo que él podía hacer. Se justificaba a sí mismo, olvidando que en el Salmo 143, versículo 2, Dios dice: porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Romanos 8:33 nos viene a refrendar esto porque nos dice: Dios es el que justifica. El fariseo no amaba al prójimo, más bien lo despreciaba, estaba lleno de orgullo. La luz verdadera nunca había iluminado su conciencia, por lo que todo lo que él hacía era una abominación a Dios, ya que él conoce el corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este texto debiera a nosotros echarnos a temblar, porque Él conoce aún lo que nosotros creemos que nadie más conoce. Y Él está presto a dar el pago del fruto de lo que sale de nuestros corazones. No hay nada que Dios odie más que el orgullo, porque este nos eleva a nosotros mismos, criaturas caídas, hasta la altura de Dios y más también. El orgullo necio del hombre pretende ponerlo por encima de Dios. El Espíritu de Dios no condena ningún pecado en términos más fuertes que el pecado del orgullo. Proverbios 8:13 nos dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 5:25 nos dice: Jehová asolará la casa de los soberbios
Isaías 2:11 nos dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Versículo 12 del mismo capítulo de Isaías, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Versículo 17, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Santiago 4:6 y Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, nos recuerda lo mismo. Dios resiste a los soberbios. Hay muchas más citas de este tópico, pero fijémonos en el último capítulo del último libro de nuestro Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El apóstol Pablo, ex fariseo él mismo, habla con propiedad de este asunto y nos aclara en Romanos 10, versículos 2 y 3, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estos buenos hombres, al establecer su propia justicia, desechan, desprecian la justicia de Dios, pavimentando así con sus dichos y obras su alocada carrera en descenso al infierno. En el diario de David Reiner, misionero entre los Pieles Rojas, en la entrada del Día del Señor, 22 de diciembre de 1745, dice, prediqué sobre la historia del joven rico en Mateo 19, versículos 16 al 22. Dios lo convirtió en palabra oportuna, según estoy convencido, para varias almas. Había varias personas de los indios recién llegados aquí que han vivido frecuentemente con los cuáqueros, a la vez de más civilizados y acordes a los modos ingleses que la generalidad de los indios, han absorbido algunos de los errores de los cuáqueros, especialmente el fundamental. Y aquí lo describe Breiner, dice, ¿cuál es este error? Que con solo que los hombres vivan sobria y honestamente, de acuerdo a los dictados de su propia conciencia, o sea, de la luz interior, no hay peligro ni duda de su salvación. ¿Qué está diciendo aquí? La salvación no está basada en Cristo, sino que está basada en una conducta ética. Eso habían absorbido estos pobres indios. Continúa Breiner. He encontrado que estas personas son mucho más difíciles de tratar que aquellas que están completamente bajo la oscuridad pagana y que no tienen pretensión alguna de conocer el cristianismo para nada, ni fundamento alguno de justicia propia sobre el que basarse. Sin embargo, todos ellos, excepto uno, parecían estar convencidos ahora que esta vida sobria y honesta no es suficiente por sí para la salvación, dado que Cristo mismo lo declaró así en el caso del joven rico. Dígame usted si no es más difícil hablar con alguien que se cree justo a sus propios ojos que hablar con alguien que reconoce su miseria y su pecado. Pero a veces nosotros estamos en esa situación. Pero sigamos, el error del fariseo y el de estos indios que nos describe Breiner es el mismo. ¿Cuál es? La justicia propia. Es fácil caer en esto. A la tendencia natural de creernos buenos o no tan malos o mejores que el resto está la de compararnos. Así nos consideramos mejores, nos sentimos bien y también nos hallamos mejores. Vemos inmoralidad y deshonestidad por doquier. Vemos la avaricia, violencia generalizada, aumento de la homosexualidad y el llamado derecho al aborto. Todo esto nosotros lo vemos.
Y como todo esto está tan lejos de nuestras concepciones cristianas, obviamente nos consideramos mejores, somos mejores que ellos. En el plano religioso, el cristianismo ha mostrado con creces su superioridad respecto de otras religiones milenarias, ya que juntamente con la valoración de la vida humana y del trabajo, ha favorecido el avance de las ciencias y permitido el bienestar de millones de individuos con leyes justas y recompensa del trabajo diligente. Entonces razonamos, por supuesto que los cristianos somos mejores. El cristianismo es mejor que el Islam. El cristianismo es mejor que el hinduismo. Somos mejores nosotros. Ya en las filas del cristianismo, la corriente despertada en la Reforma del siglo XVI, con su énfasis en el estudio diligente de las Escrituras, el acceso directo a Dios por Cristo, la elección soberana de Dios, el despliegue de la gracia de Dios en Cristo, la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo por los pecados de su pueblo, la justificación por la sola fe y la perseverancia de los santos escogidos de pura gracia, dan coherencia a este mal llamado calvinismo, ya que es el verdadero evangelio bíblico encontrado en las Escrituras, explicado por el apóstol Pablo y predicado por Agustín, por Lutero, por Calvino, por Spurgeon, entre otros. Nosotros, al despertar a esta fe, por obra y gracia del Espíritu Santo, y mirando la cristiandad en derredor, también somos propensos a caer en la comparación y en la justificación propia. Más peligroso todavía es el engaño de convertir la fe en asentimiento intelectual solamente y no vivir esta fe en la sociedad como un fiel reflejo de la vida congregacional. Amar a Dios y al prójimo, porque quien no ama al prójimo no ama a Dios. Este es el camino y la experiencia de vida del fariseo. Decía amar a Dios, pero se engañaba miserablemente. ¿Cómo evitamos este mal? ¿Cómo evitamos este engaño? Aunque la Escritura no lo dice explícitamente, el publicano tenía plena conciencia de la gravedad del pecado. No solo de aquellos groseros y evidentes, sino también de aquellos sutiles y refinados. A veces, amados hermanos, pienso que nunca hemos dejado el catolicismo, dado que todavía tenemos listas de pecados graves y menos graves. Pero la invención romanista del pecado venial o pecado mortal es solo eso, una invención humana que es abominación a Dios. Una de las palabras que define el pecado es rebelión, o sea, rebelión contra la autoridad. Dios considera nuestro pecado, sea refinado, sutil, imperceptible, casual o escandaloso y grosero, como una rebelión contra el soberano dominio que Él tiene sobre sus criaturas. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10 dice: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El pecado de David fue secreto, mas Natán dice que fue delante de sus ojos. Él pecó en la presencia de Jehová. ¿Qué es lo primero que condena a Dios? Tuviste en poco la palabra de Jehová. El menosprecio de la palabra de Dios, el desprecio de Dios, pecar, hacer lo malo, siempre es en la presencia de Dios. Es un acto de rebeldía contra el soberano del universo, donde está implícito el desprecio de Dios y de su palabra. Rebeldía, desprecio, desafío. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Ello era lo que al publicano, consciente de sus faltas, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo.
su lejanía del altar del sacrificio y de otros adorantes. Su vista fija en el suelo eran indicaciones del profundo pesar de su corazón ante su conciencia de pecado. Él estaba dolorosamente consciente de su pecaminosidad. Cuando el Espíritu de Dios ilumina nuestro entendimiento y nos hace ver lo podrido y ruin que somos, no podemos jactarnos. Al examinar nuestro corazón a la luz de la ley de Dios, queda en evidencia nuestro pecado. De acuerdo a la ley de Dios, basta una pequeña mancha, indicadores de lepra, para llamar al hombre leproso. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién podrá decir que guardó toda la ley ayer? Si aún nos queda honestidad, hemos de admitir que somos culpables. Cuando el hombre era declarado leproso, no solo pesaba sobre él sentencia de muerte, sino que todo lo que tocaba quedaba en el acto contaminado. Si él tocaba una vasija con agua, esa agua ya no se podía utilizar, estaba contaminada. Si él tocaba con sus vestidos el borde de la comida, esa comida no se podía comer porque quedaba contaminada. Así también con el pecador. Todo lo que toca, por sublime, por hermoso, por bello que sea, todo lo que el pecador toca lo deforma, lo corrompe, lo contamina. Nada escapa a su pudrición, a su fetidez e inmundicia. Por eso el publicano no pedía perdón por ciertos pecados, sino que imploraba que se hiciera expiación por sus pecados. Y esto lo hacía mientras se golpeaba el pecho. La postura adecuada para la oración en el templo era mirar hacia abajo y cruzar los brazos a la altura del pecho, como inclinándose a un siervo ante su Señor. Esa postura la puede observar hoy día ante el muro de los lamentos. Los judíos hacen exactamente eso. Cruzan sus brazos, inclinan su rostro, su mirada fija al piso. Y con ellos lo que ellos quieren hacer es pedir de Dios misericordia. Esa era la postura del fariseo, del publicano. Pero no solamente eso, porque además nos dice que él se golpeaba el pecho. Él estaba tan angustiado por sus pecados que se golpeaba el pecho. Encontramos ejemplo de esto en Lucas 23:48, con ocasión de la muerte del Señor. Allí la confusión, la consternación y angustia de la multitud al ver el sacrificio del justo, la retrata Lucas con estas palabras. Eso dice aquí: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. También lo puede observar hoy día en el Medio Oriente esto. Ante la desgracia, ante la calamidad, lo observamos. Cuando una bomba cae en un lugar matando a inocentes, las mujeres muchas veces y los hombres se golpean el pecho de dolor. Eso es lo que ocurrió aquí, viendo mientras se crucificaba al justo por los injustos. Ese mismo acto de golpearse el pecho de dolor, ejemplificando la angustia interna que hay, es lo que hace también aquí el publicano. Si hace falta una escena tan dolorosa para que hombres y mujeres demuestren así su angustia, hemos de pensar que el publicano estaba realmente afligido. El publicano está lejos. Él está apartado de los adoradores reunidos alrededor del altar presenciando el sacrificio del Cordero. Él escucha el sonido de las trompetas y los címbalos, la lectura del Salmo, y observa cómo se esparce la sangre a ambos lados del altar. Ve desaparecer al sacerdote dentro del templo para ofrecer incienso a Dios
Y poco después regresa el sacerdote anunciando que Dios ha aceptado el sacrificio expiatorio del Cordero y ha limpiado los pecados de Israel. Esto era lo que tanto deseaban quienes iban a adorar, que le digan que sus pecados han sido perdonados. Por eso iban a adorar, porque querían escuchar que sus pecados habían sido perdonados. Las trompetas entonces vuelven a sonar, el incienso se eleva, el coro canta y el publicano, quebrantado y golpeándose el pecho, él observa todo esto, pero para él no había sosiego. Él se comienza a golpear el pecho y comienza a decir: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Él no estaba ahí comparándose con el resto. Ante él estaba solo ante la majestad de Dios y él quería que Dios sea propicio a su vida. No se compara con otros, no le preocupa ni le interesa medirse con otros. Aquí estaba él, el pecador, solo ante el Dios Santo. Solo podía suplicar misericordia. Dios era justo al condenarle y él, el pecador, en su absoluta bancarrota espiritual, simplemente se arrojó sobre la misericordia de Dios. Sobre esta base, Dios le aceptó y él, el pecador, experimentó la bienaventuranza del Salmo 32. Su transgresión había sido perdonada, su pecado había sido cubierto y Dios no le culpaba de iniquidad. El versículo 14 de Lucas 18 nos dice: el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado. Cualquier distancia entre él y Dios había desaparecido para siempre. Podía esperar la venida del Señor en confianza y en paz. Dios es el que justifica, dice Pablo en Romanos 8:33. Por lo general, al abordar esta historia, estamos de acuerdo en que al fariseo le brotaba por todos los poros el orgullo religioso. Pero también pensamos que no se aplica a nosotros, porque ya hemos confiado en Cristo y ya hemos sido justificados. Sin embargo, hermanos, esta parábola también nos habla a los creyentes, ya que tenemos la tendencia a sentirnos bien con nuestro propio desempeño. Al compararnos con la sociedad o con otros creyentes no tan comprometidos o ignorantes respecto a las grandes verdades del Evangelio, también somos propensos a confiar en nuestra propia justicia. Aquí es donde el pecado del fariseo puede convertirse en el pecado de los cristianos reformados. Y mucho me temo que esto no es algo imaginario, sino que ahora mismo esto es algo real. Muchos buenos creyentes han caído en el fariseísmo. Sus espíritus críticos y rostros apagados atestiguan contra ellos. Estos son los que están prontos a la crítica solapada, mordaz e inmisericordia. ¿Cómo se relaciona el desprecio al débil e ignorante con el amor a Dios? ¿Qué hay de la tendencia de juzgar a otros y criticarlos cuando le hablo a alguien de ellos? ¿Por qué abundan los que quieren servir a Dios bajo órdenes directas del cielo y desprecian toda autoridad? Hermanos, cuando Jesús dijo en Mateo 10:17, guardaos de los hombres, no dijo guardaos de los hombres malos. Esta advertencia de Jesús también incluye a los hombres buenos y de hecho nos incluye a nosotros. Pablo a Timoteo, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo. Y a los Corintios, en su segunda epístola, capítulo 13, versículo 5, les exhorta: examinaos a vosotros mismos. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17, nos dice:
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La iglesia del Señor es el refugio de pecadores salvos por gracia. Pero también bajo su alero conviven potenciales fariseos. Mas sepan estos que si confían en sí mismos y en sus sacrosantas doctrinas, se enorgullecen de sus logros y desprecian a sus hermanos, su camino les conducirá a la ruina eterna. Es que los hombres buenos van al infierno, no importa la iglesia a la que ellos asistan. En cambio, si se refugian aquí, publicanos y traidores, débiles, leprosos, indigentes, sucios, malolientes, en fin, pecadores de cualquier especie, pero que desconfían de sí mismos y desprecian todo logro que cultive orgullo, si se abandonan a Cristo y su cruz, confesando sus pecados, se vuelven a Dios de pura gracia, dando frutos dignos de arrepentimiento, estos serán los que Dios en Cristo habrán librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, nos dice Colosenses 1, versículos 13 y 14. Romanos 7, versículos 24, 25 y 8:1, el apóstol Pablo comienza diciendo aquí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido amigo, si no estás en Cristo, estás muerto y caminas a la perdición eterna. La ira de Dios pende sobre ti y acumulas ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ten por seguro que no escaparás a menos que vayas a Cristo. Por lo tanto, refúgiate en Cristo. Él soportó la ira de Dios en tu lugar. Él hizo expiación por ti. Jesucristo fue inmolado por salvarte, pecador. Dio su sangre en el Calvario por brindarte salvación, dice un himno. Isaías 53, versículos 3 y 6, nos recuerda: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Tus pecados y mis pecados fueron cargados sobre Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. ¿Qué harás ahora? Ven a Cristo. Los pobres pieles rojas, a quienes David Reiner les predicaba, compungidos sus corazones y convictos por sus pecados, exclamaban en su lengua: Gutumaka laume, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Dios les escuchó. Ellos obtuvieron lo que pidieron. Fue el mismo Jesús quien dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hoy es el día señalado por Dios para ti. Implora de Dios misericordia sobre tu vida. Que Dios te conceda la gracia del arrepentimiento ahora y puedas contarte entre los bienaventurados.
en el nombre de Cristo. Amén. Oremos.